¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Podemos relacionarnos con la muerte de otra manera? ¿La muerte es una lección de vida? ¿Una enseñanza para el ser humano? Estas preguntas y más las responderá nuestra querida compañera y colaboradora de Volver a Ti, Dinora Cisneros. Si tu amor ha borrado mis miedos, ¿cómo no? Danzaré, si en la cruz me diste libertad. Quiero ser como tú, enséñame a vivir. Dinora es terapeuta, maestra de un curso de milagros y actualmente dirige la Escuela del Renacer. En el pasado a nuestra querida compañera la tocó vivir uno de sus peores pesadillas, el fallecimiento de su hijo Luis Manuel, de 15 años. Ella compartirá de corazón a corazón con todos nosotros su experiencia, cómo tuvo que aceptar su marcha, dejarlo ir, y cómo también tuvo que aprender con el tiempo a recordarlo con amor desde lo más profundo de su corazón. Gritaré, hey, con pasión, hey, tú le das razón a mis días, habla a mi corazón, tu voz quiero escuchar, quiero ser como tú, quiero ser como tú, no quiero esperar a que salga el sol. En unos minutos tendremos al otro lado del teléfono a mi querida hermana, a Dinora, gran ser, gran madre, gran compañera y, por lo que yo conozco, gran profesional. Podría decir que si en el mundo hubiese más Dinoritas, nos iría mucho mejor. Para volver a ti, tú siempre serás, tú me sostendrás, permanecerás, yo no caeré. En la oscuridad y en la tempestad, yo no caeré. No quiero esperar a que salga el sol para decirte al oído te amo. No quiero esperar hasta mi error para volver a ti. No, 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 no quiero esperar para volver a ti. Hola, queridos, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Isabel, para mí es un placer estar un martes más aquí en Volver a Ti, y lo único rectificar porque hemos actualizado la web y es igual, isabeldhamor.org. Y vamos a prepararnos antes de dar paso a nuestra querida invitada de hoy, que es un amor de mujer, yo la amo, es compañera de vida y de alma. Y bueno, pues como sabéis, en Volver a Ti es un clásico la meditación, entonces vamos a preparar algo sencillitos, nada, 3 minutitos para dar paso rápido a nuestra compañera que nos está esperando a que la llamemos ahora mismo. Pues nada, queridos compañeros, amados míos, donde estéis en este momento, vamos a colocar la espalda erguida. La espina dorsal la vamos a poner recta, como un tallo que asciende hacia el cielo, hacia la luz. Erguido, con fuerza. Y también toma nota de tu coronilla, ¿no? Y la barbilla hacia la tierra, ¿no? Relajada, y la barbilla también anclada en el cielo. Respira profundamente conmigo. Ay, suéltate, déjate ir, relájate. Suelta si tienes ahora mismo alguna preocupación, algún problemita por ahí que te está dando el día, y cierra los ojos. Permítete este momento, aquí y ahora, contigo mismo, contigo misma. Y toma conciencia de tu respiración, de tu estado corporal, de tu estado mental. Y simplemente obsérvate. Ya ves tú, algo tan sencillo.
Lo puede hacer todo el mundo. Observa cómo tu cuerpo se infla al inspirar y cómo al exhalar tu cuerpo se contrae. Date cuenta, aquí ahora, que no hay otro momento. No existe el pasado y el futuro está por venir. Quédate conmigo, aquí, en este momento, sintiendo tu respiración. Algo tan natural y tan vital que me cache la mar, cuántas veces se nos olvida, a cabo del día. Respira, llénate de aire, llénate de energía vital. Suelta el aire y vacíate, déjate ir. Confía. Bueno, quería presentaros ahora unas palabras antes de dar paso a Dinora. Quiero compartir con todos vosotros que vivimos en una sociedad llamada moderna y evolucionada, entre comillas, donde la gran mayoría de nosotros no creemos ser libres o tener el poder de nuestra vida. Pero vemos que cuando hablamos de muerte o nombramos la palabra muerte, bueno, la gran mayoría de nosotros es que no queremos oír hablar de ella, ¿no? Ni nombrarla, Dios mío. El otro día hablando con un amigo de mi hermano me decía, a mí no me nombres esa palabra. Si me estás escuchando, un saludo. Bueno, la muerte parece ser un tabú para la sociedad moderna, ¿no? Para Occidente. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de ella? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que la muerte forma parte de nuestra experiencia humana? Del ciclo que llamamos vida. En otras culturas miran a la muerte como una transición. En las culturas orientales que practican el budismo, la muerte la consideran como una gran partida. La vida no acaba con la muerte. Para los budistas, la vida es eterna. Ellos piensan que no morimos, solo es un paso más allá en nuestro viaje, en nuestra transición hacia el verdadero hogar, hacia la unión con el todo. Como dijo Yeshua, mi amado Maestro Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí no morirá, vivirá eternamente. Y ahora vamos a dar paso a nuestra querida Dinora, la vamos a llamar por teléfono, porque la verdad que me he emocionado y me he venido arriba y se me ha olvidado decirle a nuestro querido compañero Jesús que le tenemos en la cabina de mando. Desde aquí le saludo. Estamos llamando a Dinora y en unos minutos va a entrar con nosotros y bueno, nos va a contar, va a compartir algo, un tema muy, muy personal de su vida que yo creo que es la primera vez que ella va a abrir tan extensamente su corazón con todos nosotros. Ya veréis cómo nos va a ayudar a, por lo menos, a mirar la muerte de otra manera. Buenas tardes, Dinora, querida. Hola, muy buenas tardes, querida hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy feliz de estar aquí compartiendo contigo y con nuestros hermanos que nos están escuchando. Claro que sí. Muchas gracias, Dinora. Gracias de todo corazón por participar especialmente en el programa de hoy. Porque bueno, nos vas a abrir tu corazón y vas a compartir con todos los oyentes una experiencia personal que te pasó hace muchos años. Pues ya te digo, a ver qué pasa. Pues te oigo un poquito bajo. Voy a ver si podemos hacer algo. Ok. A ver, ¿ahora habla, Dinora?
A ver si me escuchas mejor ahora. Bueno, sí, yo creo que puede ser que no me he lavado bien los oídos hoy. O debo de yo de hablar más alto, tal vez. Habla un poquito más alto, sí. Ok, vamos a ver ahora. ¿Qué tal? Sí, porque cuando tendemos a meditar, a ser buenas practicantes, Es verdad. nos volvemos como hacia adentro. Es cierto, es cierto. Muchísimas Sí. gracias, querida. A ti, precioso. Bueno, tengo que decir a todos nuestros queridos oyentes, compañeros, de Volver a ti, que Dinora ejerce como terapeuta, maestra de un curso de milagros y directora de la Escuela del Renacer. Así es, ¿no, Dinora, querida? Sí, sí, perfecto, He perfecto. hecho bien los deberes. Sí, exacto. Estuviste toda la noche estudiándolo. Bueno, Dinora, sabes que te amo, hermana mía, Sí. y te doy las gracias A ti, mi amor. porque nos abras hoy tu corazón, ese espacio Ok. que sé que vas a ayudar a muchas personas, porque ahora estamos en un momento donde muchos seres queridos, conocidos, están marchando. Y Ujú. entonces, bueno, pues tu compartir sé que nos va a tocar el corazón y nos va a ayudar a elevarnos por encima de este campo de batalla, de esta crisis, ¿no?, que estamos ahora viviendo. Sí. Sí. Unos minutos solo. ¿Cómo estás llevando tú la cuarentena? Pues mira, primero estuve cuando sucedió, pues revisando la información de qué se trataba, qué había que hacer, qué no había que hacer, y al darme cuenta de lo que era esta experiencia, pues simplemente la aceptación a las normas, obviamente, y luego me senté para ver de qué forma iba a llevar yo entre comillas, confinamiento, de qué se trataba más a nivel transpersonal y cómo lo podía yo percibir o interpretar y sentir. Uh-huh. Luego me hice un cronograma de cómo podían ser mis actividades dentro de mi casa, Ajá. tanto ejercicios, meditación, lectura, estudio, oración, y entonces sí me salí del tema de escuchar, después de saber de cómo se trataba todo, de escuchar las noticias a nivel de negatividad. Sí. Porque no parece mentira, pero cuando escuchamos las noticias negativas de alguna manera nos trae un impacto a nuestra mente Sí, y no así nos es. permite verdaderamente mirar más allá de la punta de nuestra nariz, Uh-huh. sino que nos dejamos llevar por lo que está en el ambiente. Y no ayudamos a nada ni a nadie preocupándonos. Sí. Más bien al contrario, cuando yo observo el conflicto que hay afuera y yo lo traigo dentro de mi meditación, oración, para mirarlo de otra manera, para que pues mis pensamientos o juicios con respecto a esa situación puedan cambiar y enviar pensamientos de perdón, con pensamientos de amor, pues entonces pues las cosas son totalmente diferentes. Qué maravilla, ¿no? Poder Claro. hacer Pues ese acto, ¿no? Y además que es que, fíjate, es que tampoco no nos paramos ni a cuestionar, ni a analizar, ¿no?, la información que estamos recibiendo. sí, Como que sí, entras ahí en un sí, agujero negro, ¿no?, que te absorbe sí. y es impresionante. Y mucha gente entra en pánico. Uh-huh. Recuerdo una señora que un poco mayor que me envió un audio de una vidente que decía solo cosas de desastres de este momento, Ajá. y ella me decía yo, ¿y qué hago? Entonces yo siempre opto porque cuando damos una información a las personas debemos de tener cuidado de lo que decimos, porque en vez de ayudar muchas veces se desayuda, porque este no es un momento para unirnos a la cruzada del pánico, más bien unirnos a la gran cruzada de cambiar nuestra mente, de la confianza plena, y allí el sistema inmunológico obviamente responde afín a nuestro sistema de pensamiento. Entonces este es un cambio que va mucho más allá de la forma o de las creencias o del condicionamiento social o familiar, sino que verdaderamente deseemos entrar en una comunidad en donde un sistema nuevo de pensamiento sea el que
ahora podamos convivir y experienciar, y va mucho más allá simplemente de lo que vemos a nuestro alrededor. Y si varias personas nos unimos a esta cruzada de nuevo pensamiento, de amor y de perdón, entonces veremos verdaderamente un mundo más amable, un mundo Amén. exacto. Yo creo en ello. Sí, yo también doy fe y tengo esa certeza y bueno, tanto como tú, como yo y como otros compañeros y maestros, estamos trabajando en esa línea, ¿no? Porque ahora más que nunca Sí, tenemos que unirnos todo, como tú has dicho, en una gran comunidad y mm, empujar todos de este mismo barco, ¿no? Se necesita sensibilidad, se necesitan corazones, ¿no? Que despiertos para poder salir, ¿no? De esta crisis, bueno, crisis no quería decir de esta pesadilla, ¿no? Yo le digo que es una pesadilla de la que tenemos que despertar. exacto. Y Bueno, si seguimos pensando con pensamientos afín a la pesadilla, ¿cómo va a terminar? claro, Tenemos que salirnos de la pesadilla que está en nuestra mente, si y es con el permiso de personas que creen en la pesadilla. Entonces, claro, obviamente, creyendo en la pesadilla, lo único que se puede vivir es la misma pesadilla. así es. Si es verdad que es un momento que, bueno, pues Sí, hay que sentirse, ¿no? Y hay que reconocer todo lo que nos está produciendo esta situación y si es verdad que, bueno, pues la gente, la que quiera, tendrá que tomar sus propias decisiones. exacto. Pero son momentos de verdad para, bueno, para elevarte un poco por Sí, encima de este mundo mm, y querer con buena sí, voluntad verlo de otra manera porque damos fe de ello y también venimos un poco, el tema que vamos a tratar nos va a ayudar también a esto mismo que estamos hablando, porque al final nosotros como maestras de un curso, ¿no? Y terapeutas, sabemos que solamente podemos experimentar dos emociones, Dinora. exacto. Si tú me lo dices, te como a besos ahora mismo y te regalo un chupachú. Hombre, me voy a ganar el chupetú, claro que sí. Solamente podemos tener amor o miedo, nada más. Ahí está. Así es que aquí en este mundo o nos unimos a la pesadilla o nos unimos al amor a través del perdón. Así es que o amor o miedo, solo que el miedo tiene muchas facetas, como Claro, frustración, tristeza, rabia o diferentes tipos de miedo. Y el amor, que son pensamientos afines a esas, por ejemplo, cuando acaricio, cuando abrazo, cuando perdono, cuando digo te quiero, cuando puedo mirar a otra persona más allá de sus errores, cuando puedo ver esta emergencia mundial que está sucediendo y en vez de unirme a esa pesadilla, puedo orar y, ¿verdad? Y enviar desde ese pensamiento en donde el perdón, la verdad es que hace que los milagros se sucedan de forma natural. qué maravilla, sí. Imagínate solamente si pensásemos o nos dijésemos a nosotros mismos, ¿no? Si no lo permitiésemos ver esta situación de otra manera, ¿no? Quiero ver por encima de todo esta situación de otra manera. Desde aquí mando Sí, ese mensaje con el permiso de todos nuestros compañeros, ¿no? Eh, ver el mundo con otros ojos y aquí en Volver a ti y en el trabajo que realizamos apostamos por los ojos del corazón, ¿no? Por esa nueva conciencia que necesitamos en el mundo, sí, esa energía del exactamente. amor. Mm, Y bueno, querida Dinora, ¿qué te parece, con tu permiso, si damos paso ya a la entrevista sí. y nos cuentas, nos hablas de cómo era Luis Manuel, tu hijo? Ya, bueno, vamos a ver Perdona que te interrumpa porque este programa no era fácil para mí, ¿eh? no, No, porque sí, bueno, pues es sí, dentro de lo que nosotros sabemos, pues a ver, es una situación que nadie la quiere, ¿no? sí, Nadie quiere enfrentarse a la pérdida, entre comillas, ¿no? Al fallecimiento de un mm, hijo. Entonces no sabía cómo abordarlo. Ay, me estoy poniendo hasta nerviosa. Y no sabía cómo decírtelo a ti si tú ya estabas preparada para abrir tu corazón con todos y bueno.
Sí. Muchísimas gracias, mi amor. A ti, preciosa. Mi hermana de sangre, siempre me ha dicho, tienes que compartir esta experiencia. Y bueno, pues tal vez llegó el momento y vamos a ver si estamos preparados. Vamos allá. Exacto, abrir este corazón. Entonces, fíjate, pues me casé y tuve mi primer hijo, Luis Manuel, y cuando tuvo 13 años, a él fue diagnosticado de un osteosarcoma de rodilla. Y bueno, para hacer la historia pues corta, porque si no podríamos hablar mucho tiempo. Obviamente, como en toda familia, una noticia de esta pues es muy dura y viajamos a Estados Unidos, luego eso fue en Venezuela, hace ya pues 30 años, y dentro de esta experiencia pues intensa, sinceramente a mí tenía otros 2 hijos más, Carlos Alberto, que hoy tiene pues 41 años va a cumplir. Porque Luis Manuel era el tercero. No, mi primer hijo. Ah, por eso, es que era lo primero, te he entendido el primero, vale, y ahora te había entendido. Claro. Él fue mi primer hijo, hoy cumpliría, el 30 de julio, cumpliría pues 42 años, 43 años. O sea no, que yo 42 podría ser tu hija. Pues sí, mira tú. Impresionante. Bueno, pues en esa experiencia pasaron muchísimas cosas, empezamos a ir a un sitio donde habían apariciones marianas, tuve muchas experiencias espirituales ahí impresionantes, incluyendo con él. Ajá. Y él pasó de ser un niño amargado con una enfermedad a un día cuando fuimos por primera vez después de su operación, que le quitaron la piernita, pues fuimos a ese sitio. Él ahí, alguien le dijo, oye, Luis Manuel, dile algo allí a la Madre Divina, a la Virgen, Betania se llama ese sitio. Sí, porque, perdona que te interrumpa, porque Luis Manuel de pequeño era un niño travieso, me contaste, y después con la enfermedad, pues se volvió un carácter más agrio y más duro, ¿no? Y más... Sí. Y me comentaste también que estuviste, por situar un poco también a la gente, 3 meses en el hospital, ¿no? Sí, exacto. Y ya del hospital ya sale con la intervención que ya le habían cortado una pierna. Y ahí es donde vosotros ya vais a ese sitio. A ese sitio. Ajá. Exacto, a Betania. Nada fácil todo este proceso, ¿no? De 3 meses en el hospital. No, claro. Fue muy no lo puedo imaginar, ¿no? Y además, como el papá, pues hoy en día, pues él es el padre de mis niños, estamos divorciados, pero nos queremos muchísimo y siempre, pues yo voy a su casa, me invita a comer, o si viene a Madrid, pues hay mucha armonía. Y pues en ese tiempo, con las apariciones marianas, pues ese día, pues él simplemente pidió perdón. Le dijeron, bueno, di algo, Luis Manuel, y él dijo, bueno, yo pido perdón por tantas cosas que dijo allí en ese momento, ¿no? Y luego él, pues a partir de allí, le habían echado agua de la gruta, ¿sabes? Y él ahí recibió el milagro, él se levantó, y esto pasó todo un año, pues lleno de pasar de ser un niño con la enfermedad amargado a ser un ángel. Wow, era impresionante. Y como pues el papá español, en ese tiempo en Venezuela, pertenecíamos al Centro Gallego y también unidos al Centro Portugal. Entonces, cuando estábamos hospitalizados los dos, esos 3 meses, ambos centros se unieron para rezar rosarios, con la Virgen, ¿sabes? Era todo tan de oración, era mucho de oración. Sí, porque me imagino que moverías tierra, cielo para... Sí, pasaron muchas cosas que, bueno, he sentido, es que me han dicho interiormente que escribo un libro, porque la verdad es que fueron muchas experiencias intensas, espirituales y, bueno, de todo. Claro que sí, ese es el principio de ese libro ya, una ventanita. Y en realidad fue mi primer maestro espiritual. Él decía, un día me dijo que él tenía... Tu propio hijo, tu maestro. Sí, él dijo que él tenía locuciones internas con la Virgen. Y bueno, pues luego entonces... ¿A qué te refieres
con lo que acabas de decir? Bueno, él un día me dijo que él hablaba con la madre, que la madre le hablaba a él en el interior. ¿Anterior a su enfermedad? ¿Era No, creyente? no, Para nunca somos nada. nosotros. No, aunque nosotros éramos pues de la religión católica, nunca fuimos, ¿sabes? Creyentes en el sentido de ir a misa, no, fue la experiencia, ese batacazo de la enfermedad, como que a todos nos dejó como noqueados, ¿sabes? Ya. Y entonces tú empiezas a buscar y empiezan a aparecer. Y Ujú. con esas apariciones marianas, pues esas idas, íbamos una vez al mes a ese sitio, pues tuvimos muchas experiencias. Y él, pues tuvo muchas experiencias que yo, de decirlas, parecen un poco mágicas, ¿no? Ujú. Y como un día tenerlo delante de mí y le llovía solo a él, lluvia muy fina. Y luego entonces él me contaba que él hablaba con la madre, con la madre divina en su interior. Ajá. Y él me dijo en ese tiempo, en ese momento, esto fue ya unos 4 meses antes de irse, Ajá. él me dijo, mira mamá, yo no tengo miedo a la muerte. Y déjame decirte que le he pedido permiso a la Virgen para que cuando yo me vaya, yo voy a venir aquí a decirte que voy a estar bien. Me dijo eso. Wow. Sí, fue muy intenso. Me pone Entonces los pelos de punta. en ese interín, alguien me dijo que conocía a una persona que hacía milagros. Y obviamente yo fui a ver quién era esa persona que hacía milagros. Y era un terapeuta que tampoco está aquí, ya trascendido, Carlos Medina, también mi primer terapeuta, Ujú, perdón. que resulta que era pues del curso de milagros, un terapeuta del curso de milagros. Y entonces ambos empezamos a recibir psicoterapia del curso. Y allí comenzó mi camino del curso de milagros hace 29 años. Porque hasta entonces no conocías el No, curso. no, yo lo conocí gracias a esa búsqueda de milagros. Claro. A tu Y llamamiento, ¿no? sí, A pedir, sí, ¿no? A pedir. sí. Y entonces, pues, a partir de allí, Luis Manuel, pues, su fiesta de 15 años, él cumplió 15 años el 30 de julio y él se fue el 18 de agosto. Ujú. Él esperó a su cumpleaños. Él como que se tenía que ir y él... O sea, a ver, él llegó a la etapa terminal cuando estaba amargado todo ese tiempo, vuelvo para atrás, Sí. cuando en esos 3 meses él llegó a la etapa terminal, entonces él pide que le operen y él entra a la operación, él vamos a Betania, él recibe ese milagro que cambia su mente totalmente y él dura un año más, completamente un año más. Ah, qué bueno es esto que Sí, lo hayas sí, recordado. sí. Ujú. Pero ya desde un ser totalmente feliz, totalmente cambiado, totalmente era un niño, pues ya era otra cosa totalmente diferente. Ajá. Entonces en ese año él se convirtió en un maestro, era impresionante su forma de hablar, su forma de sentir, su compartir en el centro gallego con las personas, las mujeres, en el centro gallego pues le hacían rueda y él hablaba y le hacía chistes de gallego a las gallegas y todo el mundo le hacía, bueno, era como el consentido de allí. Sí. Y su fiesta de 15 años pues fue todo el centro gallego, toda la Casa Portugal. Y él, fíjate, es curioso que antes de su fiesta de 15 años, Ujú. él tuvo 3 caídas, que él me dijo que eran las 3 caídas de Jesús, me había dicho. Sí. Y sí, no sé, él tuvo 3 caídas, se cayó en el baño, luego se cayó, bueno, fueron 3 caídas seguidas, que no se hizo daño. Y luego, pues, fue a fiesta de cumpleaños, en donde él me contó, hubo una misa primero y luego él tomó la comunión y le dieron vino. Y él dice, porque él se sentía mal ese día, no se podía levantar de la cama y de repente, no sé, bueno, las cuestiones, qué sé yo, fuimos a la fiesta en el Ujú. centro gallego. Y él dice, me cuenta que cuando él tomó ese cáliz y esa comunión, que él sintió dentro de él una difusión de energía tan grande que él sintió por dentro, bueno, como un despertar interior. Luego a partir de allí, o sea, eso fue el 30 de julio y el 18 de agosto él se fue.
Y ahora para saltar la historia más corta, claro. Ese momento cuando él se va, nosotros vamos a al hospital, a él le hacen allí un tratamiento, que no lo voy a contar porque es un poco incómodo. Vale. Bueno, le hacen una punción pulmonar. Y en ese instante él cae en mis brazos, ¿sabes? Y en ese momento yo sigo orando para que yo era muy terca, y es más, estaba muy disgustada con Jesús, y yo le decía que él me lo tenía así, y estaba muy enfadadísima. Estabas enfadada. Muy enfadada estaba. Ya. Y yo le decía que él tenía que él podía hacer el milagro y tenía que seguir viviendo porque sí. Y en ese instante que él cae en mis brazos, yo le tenía la mano en el corazón, su corazón seguía latiendo. Sin embargo, él ya estaba con los ojos cerrados, pues. Y el médico, recuerdo que vino como 3 veces a tomarle, pues, con el estetoscopio para ver, seguía todavía latiendo el corazón. Y de repente, yo voy a contar esto, que nunca lo he contado, solo a mis seres muy, muy cercanos, pero bueno, ahora como que lo cuento al mundo. Él estaba allí y yo estaba pidiendo, y de repente yo sentí que en mis ojos alguien, como un ángel o algo, no sé, o qué, o mi maestro, o el Espíritu Santo, yo no sé, me quitaron una venda que yo tenía en los ojos, como energética, ¿sabes? Y cuando me quitaron esa venda de los ojos, me di cuenta que yo no estaba viendo. Y que en ese momento yo empecé a ver. Y vi que yo simplemente no lo dejaba ir. Ya. Y en ese momento yo le dije, Luis Manuel, vete, te puedes ir. Y en ese momento simplemente se fue. Vaya. En ese instante que eso sucedió, estábamos en la clínica y la vidente, que estaba como a 8 horas de viaje, llamó en ese momento a la casa donde estaba mi tía cuidando a mis otros 2 hijos, uno con 3 años y Carlos, que tenía en ese tiempo, pues tendría 12 años más o menos, o 13 años, pues se llevan 2 años. Le dijo, mira, dile a Dinora que se quede tranquila, que la madre ha venido por Luis Manuel. Entonces, bueno, luego ¿Qué hablando sentiste en ese momento? ¿Sentiste paz? Bueno, eso me lo dijeron luego. En ese instante, pues perdí un poco la noción del tiempo y Imagino. bueno, claro, ahora, ¿sabes? Entré en el proceso que entra pues la mayoría de la gente, obviamente, cuando Que te pierdes parece un hijo. todo como surrealista, ¿no? No Exacto. sabes Sí, no quise qué que está nadie pasando. se vistiera de negro, sino que quisiera venir, se vistiera de blanco. Los únicos recuerdos que tengo es que venía mucha gente a mí para abrazarme o decirme cosas en el velorio, y yo no recuerdo solamente eso, y que yo recuerdo que solo asentaba con la cabeza constantemente, ¿no? Y mucha gente, nada más. Eso es lo único que recuerdo que tengo. Sí, es que te comentaba esto de si sentías paz o bueno, que era sostenida por algo más, Sí, sí, porque sucedió, sí. disculpa que te No, no, interrumpa, no, no, no. en el momento, cuando estábamos allí, alguien me dio una pastilla para dormir. Eso fue antes de esto que estoy contando, que mucha gente venía a mí a saludarme. Ajá. Y yo me quedé dormida, y cuando yo me desperté, yo estaba plenamente en paz. Claro, el único recuerdo que tengo es ese, mucha gente saludándome y yo asentando. Y luego, pues, sinceramente, yo sentía que yo no podía vivir el dolor de la pérdida de mi hijo porque le hacía daño, pensaba eso, ¿sabes? Entonces simplemente no viví el duelo, ¿ok? Simplemente me puse en mi cabeza, mi hijo está en el cielo y ya. Hasta que un día, que esa promesa que él hizo, voy a venir aquí a decirte que estoy bien, sucedió. Un día en la cocina me entró un pensamiento totalmente de imagen de él, de Luis Manuel, que oí mami, y sentí en mi corazón que se abrió una gran paz, como un aire, ¿sabes?, que entraba a mí.
Y yo dije, ¿cómo puedo estar feliz si mi hijo está muerto? Pensé. Pero aquí quiero ahora tomar la parte transpersonal, porque Ya. una parte es la personal, donde cómo vivimos una pérdida desde nuestros conceptos, nuestro condicionamiento social, el apego obviamente a nuestros familiares, a nuestros amados. Y otra Sí, parte, y también la parte no inconsciente de nuestro propio egoísmo, ¿no? Que no queremos que claro, la otra persona, no aceptamos, no. sí, sí, porque además uno sufre por uno, porque uno no ve a la otra persona, obviamente. Pero esa Sí, otra persona que se ha ido no tiene ese sufrimiento porque ya no tiene el apego al cuerpo. Pero nosotros como vemos la muerte, la vemos como el final, la vemos como esa persona que ya no está conmigo. Entonces, fíjate la parte transpersonal. Esa experiencia, mi mente que dice, ¿cómo puedo estar feliz si mi hijo está muerto? Claro, y en cambio la experiencia espiritual en donde dice, mamá, soy feliz, ¿sabes? Donde me está haciendo sentir, estoy feliz. qué bueno. Entonces, claro, entonces, ¿qué pasó? Todo esto me llevó a mí a buscar, simplemente porque quería callar el sufrimiento, no había vivido el duelo, y entonces me sentía muy culpable, y entonces pasé muchos años haciendo terapia, y siempre ese sufrimiento pues lo llevaba como una mochila. Sí, Luego con el curso de milagros entró Rosa María Wynn. Allí pues ella, cuando le vi sus rayos rosas que le salían de su corazón, supe que era mi camino. Y empecé a conocer el curso, a discernir el curso. Entró también Helio, un gran maestro que me enseñó a discernirlo y a dar talleres. y te ayudó. Y, sí, me ayudó muchísimo. Pero luego, por ese sufrimiento yo siempre lo llevaba allí, ¿sabes? Como, Sí, porque es cuesta, más, ¿eh? Hay, sí, hay es más, alguna. tuve una visión de que me podía enfermar de cáncer por sentirme culpable de todo eso y no trascender el sufrimiento. ¿Te Hasta llegaste un a día, sentir culpable por el sí, fallecimiento de tu hijo? siempre me sentí culpable. ¿Cómo lo experimentabas esa culpa? Porque esto es Con, importante que hablemos de la culpa, porque es algo que sí, nos pasa a todos. Nos sentimos sí, sí, culpables por lo que sea, ¿no? Y en estos momentos, sí. en estas situaciones, ¿no? Pues ya son complicadas y difíciles de gestionar. Imagínate Sí, si encima también le añadimos ese peso, ¿no? Tan grande, bueno, sí. aparentemente entre comillas, que es la culpa. Claro, porque por situaciones, porque además uno, cuando la persona se va, uno queda siempre insatisfecho de no le di todo lo que tenía que darle, o por mi culpa no quedó no pudo vivir, o sea, de alguna manera uno tiene esa adicción a la culpa, Mm, por mucho que yo hacía terapia, estaba en el curso, y entonces pasaron tantos años, a los 20 años de todo eso, que yo ujú, llevaba ese sufrimiento interior, y ya te digo que en una meditación vi que podía sufrir de cáncer por la culpa. ujú. Entonces, y conscientemente tomé otra decisión. Me di cuenta que si yo no hacía algo para sanar esa culpa, ese sufrimiento que siempre yo llevaba allí, que por muchos terapeutas que yo fuera, aunque los terapeutas, gracias, me ayudaron un montón, todos Sí. los terapeutas que yo fui, Mm, y yo como terapeuta sé el apoyo tan grande que es sanar las memorias de dolor a través de la psicoterapia. ujú. Pero también me di cuenta que yo siendo ya terapeuta, si yo no tomaba una decisión, una nueva decisión, de elegir perdonarme, de elegir perdonar lo que tanto en Curso de Milagros había estudiado, leído y creído, y es que la enfermedad no es real, que el sufrimiento no es real, que no somos un cuerpo, que somos espíritu, que sí es cierto que dentro de esta experiencia humana nos vemos nacer y nos vemos morir una y otra vez, que vemos partir a un ser querido y sufrimos por esa pérdida. Pero mientras nosotros no nos demos cuenta, no desde un pseudo espiritualismo que yo diga la muerte no existe, Ya. porque simplemente sé que soy espíritu, pero dentro de la experiencia humana La veo que vivimos, la la vivimos. vivimos una y otra vez. De hecho, la muerte constantemente la estamos viviendo. De hecho, muchas personas también viven de morir desde el Es, vivir muriendo, sí. que, Y que la yo verdad estaba así. que
no queremos oír hablar de ella, pero es un gran negocio para el Sí, sistema. exacto, exacto. Entonces yo solamente sentía que vivía cuando respiraba, cuando daba los talleres. Sí. Entonces a los 20 años yo tomo esa observación, ese estado de conciencia de tengo que ir a por las memorias de dolor. Y entonces ya conscientemente, verdaderamente empecé a hacer un trabajo más transpersonal conmigo y luego Profundo, a buscar más profundo. la causa, ¿no? de ese Sí, sufrimiento. sí, sí. Entonces fíjate, por un lado está la parte de la experiencia humana en donde está el sufrimiento, además es también cultural. Recuerda Ujú. que hay culturas en donde hacen fiesta cuando alguien se va y lloran cuando alguien nace. Entonces Sí. también se viene aquí al dolor. Entonces también es cultural. También de la muerte le tenemos miedo porque creemos que es el final. Y nosotros También, aquí al revés, la alegría, ¿no? Cuando un bebé y... sí, sí. Entonces creemos que la muerte es el final. También sucede que sufrimos cuando se van nuestros seres queridos porque pensamos que no le hemos dado el suficientemente amor, Ujú. que tal vez hemos discutido, peleado, criticado a ese ser querido y cuando se va pareciera ser que ya acabó todo. Sí. Y resulta que cuando nos vamos, pues solo se va el cuerpo, ¿sabes? Somos espíritu y ese ser está allí, o sea, hay mucho, yo me volví muy obsesiva para saber qué sucedía después de la muerte y Ujú. vi muchos temas sobre las muertes clínicas. De hecho mi padre tuvo una muerte clínica, se fue y regresó. Entonces, todo es interesante porque cuando muchas personas, y quiero tocar aquí el tema, por ejemplo, de desear morir para acabar el sufrimiento, y muchas personas quieren acabar el sufrimiento huyendo por la puerta de atrás. Sí, de Yo hecho es el suicidio, ¿no? Te exacto. suicidas porque crees que acabas con tu dolor, con tus problemas. Y no es así, al contrario, te llevas todos esos problemas y con la handicap que al no tener un cuerpo no puedes solucionar. Te llevas todo ese sufrimiento porque es la mente. Claro, ahí La primera- entraría, perdona que te interrumpa, entraría el tema de la filosofía o la religión budista, ¿no? Que hablan del Mm, karma, de la exacto, reencarnación. sí, Y sí, además que hay un libro muy bueno, me parece que es el libro Tibetanos de los Muertos, ¿no? Ahí sí, se ve todo el proceso sí, que hacemos en la sí. transición. Claro, desde el curso de milagros, fíjate que dice que la reencarnación vista como tal no existe, porque no existe el tiempo lineal como lo vemos, porque somos espíritus, Sí. pero sí esas idas y venidas que hacemos aquí para diferentes tipos de oportunidades para poder despertar. Y con el permiso y el respeto a muchas religiones que dicen que solamente existe esta vida y que cuando te vas de aquí te vas al infierno o al cielo. Yo pienso particularmente con mi experiencia, que no quiere decir la experiencia de todos, Ujú. que tanto el cielo como el infierno nos los creamos aquí mismo y que cuando nos vayamos de aquí nos vamos a llevar la mente que tenemos acá y que vamos a venir aquí tantas veces necesitemos para despertar. Ese es el liberar la muerte, no decir la muerte no existe porque soy espíritu, porque dentro de esta experiencia humana sí existe la muerte, el nacimiento y la muerte dentro de esta experiencia temporal. Lo que no existe obviamente para el espíritu, que estamos dentro de la mente del amor y desde allí ni nacemos ni morimos. Entonces, pero cuando yo aquí conscientemente despierto, entonces sí verdaderamente puedo trascender la muerte y puedo verdaderamente irme conscientemente en el momento en que yo sienta que este viaje ha culminado de una Ujú. forma consciente, despertar en realidad quién soy, que Ujú. yo soy amor. Hoy en día, tal como yo veo la partida de mi hijo, a nivel temporal, porque no hay separación, él sigue estando en mi corazón Ajá. y Luis Manuel nos ha dejado un gran legado a toda la familia, un legado de servicio, un legado de amor, un legado de belleza, un legado de perdón. Nosotros pues empezamos a culparnos entre nosotros, sus padres, su papá y yo, Ujú. entonces luego perdonarnos. Fue un proceso hermoso que en un principio fue difícil. ¿Por qué difícil puede ser el perdón?
cuando el dolor te agobia tanto que no podemos ver más allá de la punta de la nariz, porque no somos capaces de ver nuestro propio odio hacia nosotros mismos. Entonces lo proyectamos en los demás y Sí, la culpamos a rabia, otras ¿no? La personas. rabia y la ira y todas esas emociones Claro, que forman culpamos a las demás personas de lo que no somos capaces de ver en nosotros. de gestión, Entonces, claro. cuando verdaderamente tú tomas una decisión de que deseas tener paz interior, entonces verdaderamente podrás empezar a aprender lo que es el perdón. Cuando desde un curso de milagros me dice que no es real que alguien me haya hecho algo, entonces desde ese lugar el perdón es más fácil. Pero perdonar las injurias, perdonar las ofensas, perdonar los efectos es muy difícil, es muy cuesta arriba. Ya. Exacto. Pero Entonces ver la muerte desde otro lugar es toda un viaje. sí, es una lección de vida, ¿no? Como dice el curso de milagros, al final son lecciones que Dios quiere que aprenda, Claro. porque si la muerte la consideramos que es miedo, detrás, si somos capaces de trascender ese miedo y elevarnos por encima de él, vamos a ver que solo existe la verdad, la vida eterna, ¿no? Exacto. Como decía Jesús. Que no es fácil para nadie, porque tenemos que reconocer que no es fácil pues experimentar la enfermedad de un ser querido o ver las catástrofes que ocurren, ¿no? Los atentados, tantas vejaciones que se hacen, ¿no? Que nos hacemos entre nosotros. Pero aquí el mensaje sería que la muerte en sí no es el final, que forma parte de este ciclo de vida, que creo que tendríamos que hablar más, abrir nuestro corazón y expresar nuestros sentimientos, ¿no? Hacia ese tabú, hacia ese obstáculo, ¿no? Que tenemos ahí que nos da tanto miedo, porque creo que sería un acto de humildad. ¿No te parece a ti, Dinora? Totalmente. Porque Además, al final, perdona, que me he venido un poco arriba. Al final es orgullo por el ser humano. El ser humano es orgulloso, ¿no? Y vemos esa vanidad de que creemos que podemos hacer lo que queramos, pensar y decir y controlar. Pero si es que aquí no se va a quedar nadie, Dios mío, ¿por qué no nos damos cuenta de que nos vamos a marchar todos? Todos. Y eso Además, nos ayudaría a tomar conciencia, a ser mejores personas. ¿No crees tú? totalmente. Además que prepararnos para ese momento que todos nos Claro. va a tocar irnos de aquí, porque este mundo obviamente es temporal, estamos aquí en un viaje temporal y que puede durar una respiración. Claro Y que sí. es simbólico, obviamente, estas palabras. No, Pues, pero que no te... A ver, dentro de 5 minutos no existe. ¿Quién no te dice a mí que me da un jamacú que me exacto. quedo aquí? ¿Por Sí, qué no? sí. A ver, Entonces hay que prepararnos para ese momento espero que tan no pase. trascendental. Sí, espero que no. que A ver, no bien. por nada, porque ahora, joder, estoy haciendo bien las cosas, me gustaría seguir un poco, Hombre, terminar los deberes para no volver más. Bueno, esa es mi exactamente. idea, no lo sé. Sí. Entonces, retomo esa parte de prepararnos para ese momento tan trascendental. Hay mucha gente que no quiere hablar de la muerte y le tiene terror, o piensan que cuando alguien se muere se debe vestir de negro para toda la vida, viendo como el final de su vida. Y de hecho mucha gente, como dije antes, vive muriendo. Y para mí el mensaje de Jesús en la crucifixión y la Eso, resurrección estaba es pensando ahora mismo en él. que dejemos ya la cruz rugosa y vieja de la culpa, y se lo dice a alguien que hizo un máster en la culpa. Un máster en la culpa, que tú dirás, pero ¿cuál culpa? Si tu hijo tiene una enfermedad, ya, pero No, bueno, no. explícaselo a la mente Yo inconsciente. también hice ese ciclo, ese Bien. máster. Pero entonces, mirar la resurrección. La crucifixión simplemente es el mensaje de la ira nunca está justificada y la crucifixión ya quedó atrás. Claro. Así que debemos de estarnos crucificando una y otra vez, basados en la culpa, el resentimiento, el odio, y que miremos la resurrección. Cada día que amanece el sol es un momento para volver a resucitar, es un buen momento para volver a tener otra oportunidad conscientemente a despertar, para dejar la muerte atrás, el pensamiento de la muerte, prepararnos para ese momento tan trascendental
en donde nuestro espíritu, podemos decir, como tú, linda, de forma linda dijiste, haber dejado los deberes hechos. ¿Qué dejas detrás? ¿Acaso dinero, casas, posesiones? Solamente lo único real en este mundo son las expresiones de amor, las expresiones en el cual yo puedo estar con otra persona y puedo experimentar a través del perdón, amarla, aceptarla tal como es. Y ahí cuando hablaste de la humildad es tan importante porque nuestra soberbia de no aceptar a las personas, a las situaciones, a las cosas, tal como ha sucedido el hecho, sino como yo he querido que fuera. Y me siento mal porque no fue como yo hubiese querido que fuera. Sí, Esa era mi culpa porque mi hijo se había ido y yo no pude hacer nada para que se quedara, como si yo pudiera hacer algo para que él se quedara. Cuando cada uno de nosotros también tiene una elección, un guión de vida. Pero ese guión de vida, ya desde el ego, podemos hoy en día elegir de nuevo para que sea con el programa de estudios de nuestro Espíritu Santo interior. Mi hijo me dejó un gran legado y es: mamá, no estoy muerto. Pues estoy vivo. Me encanta que digas esa frase, mamá, no estoy muerto. Yo de aquí le digo a mi mamá que sé que no está muerta, que es una luz que está conmigo y cada día intento bailar y dedicárselo a ella porque sé que aunque nuestros seres queridos, nuestros compañeros, nuestra gran familia que somos todos, bueno, pues somos seres de luz, somos un fragmento, ¿no?, de la eternidad que estamos aquí experimentando esta conciencia humana. Querida, el tiempo en este sueño pasa. Nos queda un minuto. Ya me está diciendo nuestro querido compañero Jesús que vayamos cortando. No sé por qué tiene la manía de hacerse así en el cuello. Como corta. Y yo digo... Me encanta ese final, ¿no?, de mamá, no estoy muerto. Sí. Y además quería decir algo para todas las personas hoy en día que han perdido sus familiares a través del coronavirus. Sí. Que pienso que cuando nosotros tenemos, vamos a llamarle fe o creencia en esa espiritualidad, en ese amor en donde no hay separación. Sí es cierto que físicamente ya no vas a ver a tu ser querido, pero que dentro de tu corazón siempre va a estar. Claro que que ese sí. pellejo, ese cuerpo no está, y todos en un momento dado no va a estar este cuerpo, pero que podamos trascender la muerte en nuestra mente y nos preparemos para ese momento tan trascendental donde todos tengamos que irnos, y que dejar ir también es amor. Claro que sí, sí, por supuesto, y que podemos recordar a nuestros seres queridos con amor, los buenos momentos que hemos pasado con ellos, y tenemos que dar gracias, más cuando ya, bueno, pues hacemos ese proceso, ¿no?, de sanar, dar gracias que hemos tenido la oportunidad de tener a nuestros seres queridos a nuestro lado y experimentar con ellos tantos momentos buenos, y que vamos a volver a verlos. Doy fe de ello. Claro, bueno, claro que sí. Oye, quería decir algo antes de ir. Venga, rápido, que me corta hace el unos cuello. años, hace unos añitos atrás, hace unos años, no sé, 4 o 5 años, algo así, con el tema del perdón, un día la voz interior me dijo: ahora sí estás estudiando un curso de milagros. Y yo no entendí por qué. Era que por fin me había perdonado. Amén, hermana. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Decir a nuestros oyentes que la semana que viene estamos aquí también con una invitada muy especial, Maribel Torres, que tampoco se lo pierdan porque tú la conoces, Dinora. Ha sido, bueno, pues cliente, paciente mía. La he acompañado en su proceso de sanación y nos va a contar su proceso personal, su experiencia, cómo ha aprendido también a través de la psicoterapia profunda, ha aprendido a conocerse a sí misma, a sanar su propia mente y cómo la vida le ha cambiado, que está encantada y va a compartir con nosotros todo su proceso. Gracias. Entonces, pues desde aquí despedirte, darte las gracias. Vamos a poner una música para todos nuestros seres de luces que se han ido, no se encuentran aquí ahora con nosotros,
Y nada, solamente decirte que muchísimas gracias, que por favor que escribas ese libro ya, ahora Sí. mismo. Ya te digo. Porque Una ayuda de escribir para todos. Gracias. necesitamos tu experiencia, ponerla ya al servicio, con tu permiso, de las personas, para que vean que la muerte no es el final. Mamá, estoy vivo. Sí. Tienes título y todo. Te quiero, hermana. Te quiero. Un abrazo. Un Hasta abrazo, pronto. Tommy. Chao. Bye. Adiós. Chao. Y bueno, queridos compañeros, nos vamos con esta última canción. ¿Nos da tiempo o no de ponerla? Vale, porque se ha puesto tan serio que me ha dado hasta miedo preguntarle. Ah, ya está sonriendo. El pelo no se le mueve porque no lo tiene, claro, pero se le mueve así un poco las gafas para arriba y para abajo. Queridos oyentes, de verdad. ¿Eh? Ah, que nada, que deciros un secreto, que me estoy enamorando de este programa, de Volver a ti, un programa dedicado a la grandeza del ser. De ti no, Jesús, de ti ya estoy enamorada. Y que espero que vosotros también aprendáis a cogerlo en vuestro corazón y que lo tengáis pendiente. La semana que viene nos vemos de 4 a 5 aquí en LEGN Radio, ¿no? LGN. no. LG. LGN Radio. LGN, ahí Anda ya, está. que se cachondea de mí. Would you hold my hand if I saw you in heaven?